Saludos y un abrazo fraternal, queridos oyentes. Soy Marile Trujillo. A partir de hoy tendremos un espacio dedicado a los padres todos los viernes. Nuestra lectura de hoy se titula La vida espiritual y familiar deben estar en equilibrio. Dada la gran importancia del asunto, todos los padres deberían asumir el compromiso de orar, leer la Biblia e ir a las reuniones de la iglesia. Esa práctica es lo más básico que hay en la vida de una familia cristiana. Oramos para tener comunión con el Señor, leemos la Biblia para recibir su orientación y vamos a las reuniones para adorarlo y alabarlo junto a los demás hermanos. Hay muchos padres que son muy fieles con esta práctica. Además de ser firmes, también involucran a sus hijos, pues saben que este soporte es de gran valor para protegerlos del mundo y prepararlos para el Señor. Los incentivamos a ustedes, padres, a que nunca dejen de hacerlo, pues mantenerse como una antorcha en medio de las tinieblas del mundo está completamente relacionado con eso. No obstante, además de esas cosas, ¿qué más deberíamos hacer los padres? Necesitamos cuidar de la casa. Por favor, no enfrente esta sugerencia como si se tratara de algo irrelevante. Muchos padres son muy diligentes en los asuntos espirituales, pero se olvidan de que el trabajar de Dios en sus vidas tiene como objetivo un cambio de hábitos para que vivan de una forma distinta, incluso en las pequeñas cosas. Lo que está roto en su casa debe ser reparado. Lo que está sucio debe ser limpiado. Lo que está desordenado debe ser puesto en orden. Lo que está perdido debe ser encontrado. Lo que no sirve debe ser desechado. Los padres pueden apartar algún día de la semana para ejecutar esas tareas. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que respalda lo que estamos afirmando. Después de que el Señor terminó de hablar a las multitudes, puso a más de 5,000 presentes en grupos de 50. Multiplicó los panes, les dio de comer hasta que se saciaron y luego les indicó a los discípulos que lo que sobró lo pusieran en 12 cestas. ¡Qué diligencia! ¡Qué organización! ¡Cuán cuidadoso era Jesús! La demostración de cuán espirituales somos no se demuestra por las palabras que proferimos, sino en nuestras acciones, desde las grandes hasta los pequeños gestos, como recoger la comida que sobró. Sin embargo, hay un elemento muy importante que también debemos mencionar. No basta que los padres sean espirituales. No es suficiente cuidar solo de la casa. También es necesario cuidar a los hijos. Para ayudarlos en ese aspecto, proponemos que se pregunten a sí mismos: ¿me necesitan mis hijos? ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿En qué necesitan que ore por ellos? No es suficiente que los padres estén al día con la lectura de la Biblia, la casa organizada, la refrigeradora o nevera llena, la ropa planchada y la basura recogida. Los hijos necesitan ser bien cuidados. Ellos necesitan sentirse contentos, alegres y felices. Necesitan sentir que sus padres se preocupan por ellos, que son amados. Padres, salgan con sus hijos, jueguen con ellos, siempre que sea posible coman juntos, dedíquenles más tiempo. Esto puede ser todo lo que ellos necesitan. Podemos ser buenos padres por cuidar de esas cosas, pero seremos aún mejores si logramos alcanzar el equilibrio en todas ellas. Podemos meditar en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. De esta manera concluimos esta porción extraída del periódico Árbol de la Vida, año 25, número 268, publicado por la editorial Árbol de la Vida. Hablo para ustedes, Marile Trujillo, y me despido hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.
Bendiciones y un abrazo fraternal, queridos oyentes. Soy Marile Trujillo. En el día de hoy, viernes, nuestro espacio está dedicado a los padres. Se titula Ellos están llamando nuestra atención, quieren nuestro tiempo. Los hijos hacen de todo por tener la compañía de los padres. Cuando no lo logran por medio de gestos y actitudes que despiertan agrado y admiración, ellos se valen de otros métodos o artificios, como por ejemplo la desobediencia, la simulación de enfermedades, la agresividad con sus hermanitos o la poca dedicación a las tareas escolares y del hogar. No queremos alarmar a los padres, pero los estudios han apuntado que cuando los hijos no tienen el compañerismo de los padres, ellos lo buscan en otros lugares. Es importante que los padres sepan que en casi todos los gestos de los hijos se puede oír: «Hey, estoy aquí, ¿no me ven?». Generalmente los padres no logran oír porque están demasiado distraídos en múltiples actividades. Muchos padres no invierten más tiempo en los hijos debido al gran espacio de tiempo que dedican al trabajo, los estudios, la televisión o la computadora. Además, hay otro grupo que dedica a los amigos, a la lectura o al aislamiento las pocas horas que le quedan libres. Los hijos no solo quieren tener la compañía de sus padres, ellos también desean y necesitan otras cosas. Ellos requieren tener en los padres un amigo en todo momento, alguien en quien puedan confiar. La necesidad y el anhelo de ellos va más allá de tener a un mero proveedor de alimentos que llena la despensa y luego desaparece en busca de más suministros, o una simple ama de casa que pasa más horas cuidando de la casa que de ellos. Para que nuestros hijos atraviesen las muchas dificultades propias de la vida y desafíen esta era en que los valores familiares se están perdiendo rápidamente, necesitamos a padres compañeros, a padres amigos y a padres que saben lo que los hijos necesitan de ellos tanto como el girasol necesita al sol. Los padres deben estar atentos a las principales necesidades de los hijos, una de las cuales es la comunicación acompañada de interés mezclada con el placer de estar juntos. Esto ayuda al desarrollo físico y psicológico de nuestros hijos. Los padres que tienen una relación así con los hijos enfrentarán pocas dificultades al predicarles el Evangelio, y esos hijos presentarán poca resistencia al oír acerca de Jesús como su Salvador. En realidad, ellos descubrirán que el amigo y el compañero que buscaron durante toda la vida solo puede ser perfectamente encontrado en Cristo Jesús. Cierta vez, uno de esos padres que dedican poco tiempo a los hijos, al llegar a la casa, les ordenó que se fueran a dormir. Los hijos, sin mucha resistencia, le obedecieron. Pero, después de unos minutos, el padre oyó una conversación en un tono bajito. Se acercó a la puerta y escuchó a uno de ellos decir: «¿Le agradaremos a papá?». Es interesante, pero a estos hijos nunca les faltó ropa, alimento y juguetes, pero carecían de lo principal: un tiempo de convivencia con los padres. Esto es por lo que gemían. Dedicar tiempo a los hijos es la mejor demostración de amor de parte de los padres y es la manera de alimentar las necesidades de afecto que los hijos tanto necesitan. En otra ocasión, cierto padre, después de entrar en la habitación de los hijos que estaban preparándose para dormir, vio que uno de ellos jugaba fingiendo que se había desmayado. El hermanito entendió todo y le dijo al padre: «Papá, dile la palabra mágica». Entonces el papá le dijo: «Te amo», y le dio un beso en la cara, a lo que el hijo respondió rápidamente poniéndose de pie, diciendo que estaba bien. Es muy posible que haya muchos hijos que necesitan oír tales palabras, combinadas con un beso para vivir, pero para ello es necesario que los padres
pasen un tiempo con ellos. De esta manera, concluimos esta porción extraída del periódico Árbol de la Vida, año 20, número 141. Hablo para ustedes, Marile Trujillo, y me despido hasta una próxima entrega. Dios les bendiga. Saludos y un abrazo fraternal, queridos oyentes. Soy Marile Trujillo y en esta oportunidad, como todos los viernes, nuestra reflexión va dirigida a los padres. La vida familiar puede ser comparada a un viaje en automóvil. Durante un viaje en la carretera encontramos muchas adversidades, tales como hoyos, subidas, pendientes peligrosas, polvo, lluvia y muchas otras cosas. Dependiendo del tipo de auto en que viajemos, podremos tener un buen o un pésimo viaje. Si viajamos en un auto viejito, seguramente tendremos de qué lamentarnos y al final no estaríamos seguros de sobrevivir. Sin embargo, si viajamos en una camioneta rústica de lujo, con un buen motor, con tracción en las 4 ruedas, cambio automático, ciertamente nuestro viaje no será un sufrimiento, sino una gran aventura. Aunque la carretera sea la misma, con todas las dificultades, el viaje no obstante es diferente. Incluso en nuestra camioneta podremos disfrutar de los hoyos, disfrutar de su desempeño en las cuestas y de su estabilidad en la pista mojada. ¿Cuál es la diferencia? Claro, la diferencia está en el equipo. En la carretera de la vida familiar tenemos muchas adversidades, principalmente con relación al cuidado de los hijos. Tenemos subidas casi interminables, tempestades que nos asustan, curvas inesperadas. A veces murmuramos y pensamos en desistir del viaje. Tenemos que ver esto. El problema no está en la carretera, está en el tipo de equipo que estamos usando. En verdad, es el equipo el que hace que el chofer supere todas las dificultades. El apóstol Pablo, después que se convirtió al Señor Jesús, pasó por muchas dificultades, tales como prisiones, azotes, apedreamientos, naufragios, etc. Eso se describe en 2 Corintios 11, del 23 al 27. Aún así, en Filipenses 4:11, él afirma que había aprendido a contentarse cualquiera que fuese su situación. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a tener tal vivir? La respuesta está en Filipenses 1:19, en donde afirma que su liberación venía de la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo es el equipo que necesitamos. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, transitó por la carretera llena de hoyos, la cual es la vida humana. Superó todos los baches, subió todas las cuestas y enfrentó las tempestades. Al morir en la cruz y resucitar, fue hecho el Espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45b, para que todos los que se unen a Él sean un espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. Ahora podemos entrar en Él y disfrutar del viaje. Cuando invocamos el nombre del Señor, diciendo, oh Señor Jesús, inmediatamente Él se presenta. Somos introducidos en su persona y comenzamos a viajar dentro de Él. De esta forma, es Él quien nos transporta, enfrentando todas nuestras dificultades y haciendo de nuestra vida familiar un agradable viaje. De esta manera, concluimos esta porción que fue extraída del periódico Árbol de la Vida, año 9, número 66, publicado por la editora Árbol de la Vida. Hablo para ustedes, Marile Trujillo, y les invito para una nueva entrega el próximo viernes. Dios les bendiga.
bendiciones, queridos oyentes. Reciban un abrazo fraternal. Hoy, como todos los viernes, nuestra reflexión está dedicada a los padres y se titula Los 3 fundamentos de la educación de los hijos. La educación de los hijos es el área más investigada dentro del campo de las ciencias sociales. Psicólogos y especialistas están plenamente dedicados a este asunto por más de 75 años. Estos investigadores llegaron a algunas conclusiones preciosas con relación a los hijos. Algunas de ellas son la importancia de la unión de los padres, la necesidad del amor, valores, el diálogo, aceptación, elogios, modelos, virtudes, seguridad, acompañamiento, recompensas, autoestima, reglas, disciplina, respeto, entretenimiento, entre otros. No obstante, observamos que si los padres no desean verse edificando castillos en el aire, es necesario que todos estos puntos sean colocados sobre 3 fundamentos. El primer gran fundamento de la educación de los hijos es Dios. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 3, 14 al 17. En todo el universo, los hijos no necesitan tanto de la comida, bebida, dinero, como necesitan de Dios. Comenzar con Dios es comenzar con la principal ventaja de llegar hasta la recta final de las 2 subdivisiones de la carrera que a ellos les ha sido trazada, la vida espiritual y la vida humana. Lanzar a los hijos para correr detrás de una buena posición en el mundo y olvidarse de Dios es lo mismo que mandarlos a correr detrás del viento. Finalmente, descubrirán que no alcanzaron nada, solo el vacío y a lo máximo la vanidad. Los padres necesitan distinguir que sus hijos pueden, en la etapa final de la vida, no haber alcanzado la cumbre del éxito humano, pero siempre que hayan terminado amando y temiendo a Dios, terminarán con aquello que es esencial. La Biblia califica al hombre sin Dios como necio y miserable. Eso podemos verlo en Lucas 12, del 17 al 21 y Lucas 15, del 11 al 17. Los padres necesitan reservar momentos en el hogar para estar junto con los hijos, buscar a Dios mediante la oración y la lectura de la Biblia. El segundo gran fundamento es el estudio. Hechos 7:22. Le toma prácticamente 20 años de la vida de alguien. No obstante, es esencial para el futuro de una persona en este mundo dinámico, globalizado y competitivo. Si nuestros hijos van a ser buenos estudiantes, ellos necesitan adquirir desde temprano el hábito de la lectura. Los padres pueden inculcar en los hijos el gusto por la lectura creando una pequeña biblioteca infantil, leyéndoles historias y estimulándolos por medio de pequeñas recompensas y elogios. Supimos de una familia cuyos padres dan 50 centavos por libro que la hija lee. En 2 meses, ella, de 8 años, leía 30 libros. Después de la lectura de sus pequeños libros, su capacidad de exponer ideas con claridad y fluidamente y su léxico mejoraron considerablemente. Al pasar por la enseñanza fundamental, media y superior, el hábito de la lectura que el joven haya adquirido será un diferencial competitivo, pues sus habilidades y competencias de adquirir datos, relacionarlos y transformarlos en soluciones habrán sido desarrolladas. Hasta donde fuere posible, los padres deben encarar los estudios de los hijos como la principal y exclusiva función de ellos. Cabe recordar que aquellos que alcanzaron los mejores niveles de calidad de vida dedicaron algunos años de su vida estudiando. El tercer fundamento en la educación de los hijos es el carácter. Proverbios 3:11. Los padres deben procurar perfeccionar el carácter de sus hijos. El carácter es el resultado de aquello que fue heredado de los padres, sumado
con lo que el hombre asimiló en el ambiente en que estaba insertado. El carácter es la edificación de la persona humana misma, en cuanto le fue grabado en su comportamiento. De manera práctica, su hijo necesita ser organizado, guardar sus juguetes, libros, zapatos, ropas en lugares apropiados y arreglar su propia cama. Desempeñar tareas dentro de la casa, como recoger la mesa, sacar la basura, etc. Y relacionarse bien con las personas teniendo buenos modales. Cuando los hijos aprendan a amar y a temer a Dios, a esmerarse en sus estudios y a obtener un carácter perfeccionado, los fundamentos sobre la educación de los hijos habrán sido establecidos. Que Dios ayude a los padres en este gran destajo espiritual y humano. Este texto fue inspirado en el folleto Dios, Estudio y Carácter de Whitney Lee, publicado por el Living Stream Ministry. Hablo para ustedes, Marile Trujillo, y les invito para una próxima entrega. Dios les bendiga. Saludos y un abrazo fraternal, queridos oyentes. Soy Marile Trujillo y en el día de hoy nuestro espacio está dedicado a los padres. La ansiedad es el mal del siglo que ha alcanzado a todos los niveles de la sociedad. En el mundo competitivo de hoy, nadie se queda inmune a este sentimiento de inseguridad cuya víctima principal es la familia. Estamos viviendo tiempos de cambios a un ritmo acelerado, ya sea en la política o en la economía, todo cambia rápidamente. Los tigres asiáticos de ayer ya no son los mismos de hoy. La apertura económica de los países que los insertan en un mundo globalizado es una realidad actual. Todo esto lleva a las personas a trabajar más, a estudiar más. Es un constante proceso de aprendizaje. Somos parte de un engranaje y tenemos que rodar a la velocidad de la máquina. La sobrecarga de trabajo aumenta y nos sentimos condenados. Cuando nos damos cuenta, nuestros hijos ya han crecido y se están yendo de casa. Los mejores años se han quedado atrás. Si no descubrimos una manera de vencer la ansiedad, nuestra vida perderá calidad y nuestros hijos sufrirán las consecuencias. El hombre, invento maravilloso, no fue hecho para que viva ansioso. Fuimos proyectados para vivir alegres, para despertar y acostarnos con una sonrisa en el rostro. En Filipenses 4:4, el apóstol Pablo nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dios nos ordena que vivamos alegres. ¿Pero cómo podemos hacerlo? La respuesta es, en el Señor. No en las circunstancias a nuestro alrededor, sino en Él, en aquel que nos hizo. En el versículo 5 dice que el Señor está cerca. Él está cerca de nosotros en todo momento. Él nos atiende 24 horas por día y 7 días a la semana. ¿Cómo podemos ser libres de la ansiedad de una manera práctica? La respuesta está en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Cada preocupación que nos acosa, debemos lanzarla sobre el Señor en oración. Una buena ilustración es el trabajo en la construcción de un edificio. Cuando se transportan ladrillos, los trabajadores lo van pasando de un nivel inferior a uno más alto, andamio por andamio, hasta alcanzar el techo. El trabajo se hace continuo si el ladrillo es pasado inmediatamente que es recibido. Suponga que el trabajador que está en medio no le da continuidad al ladrillo que recibió, o el que está en el techo se rehúsa a recibir los ladrillos. ¿Qué sucederá? El operario que está en el medio morirá aplastado
por la acumulación del peso. Nuestra relación con la ansiedad es exactamente igual. Cuando tenemos alguna preocupación y no la entregamos a Dios para que Él la lleve, ciertamente ésta nos aplastará. La segunda cosa que debemos hacer es dar gracias a Dios por todo. Damos gracias a Dios no solo en los momentos de alegría, sino también en los de tristeza y de angustia. No solo damos gracias por las cosas que nos parecen buenas, sino que también por las que consideramos malas. Padres, debemos adquirir el hábito de lanzar todas nuestras ansiedades sobre Dios, 1 de Pedro 5:7, y tratar de dar gracias en todo, como 1 de Tesalonicenses 5:18. Así, el resultado será excelente, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. La paz de Dios vigilará y guarnecerá nuestro corazón, de tal manera que esté libre de las invasiones de la ansiedad. Esto es maravilloso. Así tendremos una buena vida familiar, una vida con calidad. Y así hemos llegado a la conclusión de nuestra porción de hoy, la cual fue extraída del periódico Árbol de la Vida del año 9, número 67, publicado por la editora Árbol de la Vida. Hablo para ustedes, Marilet Trujillo, y los invito para una próxima entrega. Dios les bendiga.